Buenos días. Sí, la idea es dar un pantallazo general sobre la temática, ¿no? Y no enfocar a lo que yo trabajo acá en el CURE, si bien está muy relacionado a los temas. Como dijo Carlos, yo trabajo en ecotoxicología, trabajo más que nada los efectos que pueden producir ciertos compuestos, sobre todo en la reproducción de los animales, ¿no? No sé si han oído hablar, por ejemplo, feminización en peces o procesos que ocurren, ¿verdad? En un amplio rango de especies, sobre todo acuáticas, ¿no? Cuando hablamos de toxicología estamos relacionando con contaminación, y cuando hablamos de contaminación tenemos que tener en cuenta que los contaminantes en el medio, no, esa flecha. Los contaminantes que entran en ríos y arroyos, ¿verdad? Y son liberados desde tratamientos efluentes, por ejemplo, desde la parte urbano-industrial, son liberados directa o indirectamente a través de tratamientos totales o parciales a los cuerpos de agua. Lo mismo, ahí se encuentran, por ejemplo, tanto contaminantes orgánicos como inorgánicos, ¿no? Como los metales, los plomo, mercurio. También están los contaminantes orgánicos derivados del transporte, ¿no? Combustibles, fósiles, petróleo, aceites, etc. Químicos de uso doméstico, ¿verdad? Los desodorantes, los desinfectantes, eso que tiran, ¿verdad? Todo eso hay que pensar cuando uno tiene, por ejemplo, siempre en el water uno tira la cisterna y siempre el agua sale azul, de verdad que se está tirando ahí. Uno tiene su water muy limpito, con un lindo olorcito, pero todo eso va al río enseguida. Y uno después se preocupa por el ambiente, pero no le importa que uno cuando tira la cisterna está tirando de repente todo el día, de repente 100 litros de agua totalmente contaminada por esos compuestos químicos, por ejemplo, de uso doméstico. Lo mismo farmacéuticos, ¿no? Cuando uno toma una medicación, se metaboliza, se libera en la orina, también va a parar a los ríos. Algunos compuestos son muy persistentes y no se degradan, ¿no? También lo mismo, pero de origen más de la parte de los sistemas agrarios, están los pesticidas, ¿no? Y la contaminación biológica. Como dijo Mariana, ¿verdad? Estamos en un proceso de un cambio global, ¿no? Donde el cambio climático es uno de esos integrantes mayores, pero el cambio global se está dando también porque la población humana está aumentando exponencialmente y eso afecta al ambiente. Y específicamente en el Uruguay es la intensificación de la agricultura, ¿no? La agriculturización, un cambio global de importancia a tener en cuenta hoy en día. Entonces, lo importante es ver, ¿no? En estos reservorios de agua donde también se libera todo, va a parar ahí, cómo afectan todos esos contaminantes a la flora y fauna, ¿no? Incluido también al ser humano. Nosotros somos animales y nosotros somos parte del ecosistema, ¿no? De hecho, sacamos de acá el agua también para el riego, pero también, como de Santa Lucía, por ejemplo, de la Laguna del Sauce, sacamos el agua para beber. Una disciplina relativamente nueva se llama ecotoxicología, ¿verdad? Eco de ecología y toxicología, por su nombre ya se conoce, que es una fusión, digamos, de la toxicología ambiental, que se basaba anteriormente en test, ¿verdad? Con especies para monitoreo, tanto en laboratorios, en universidades, en institutos o en el campo. Y es fundamental para poder predecir los efectos que puedan producir ciertos compuestos, sobre todo antes de ser tirados en el ambiente. Es bueno testear qué tan tóxico es esto, ¿verdad? Yo voy a tirar esto en el ambiente, pero hay que testear, y eso depende de cada país y las reglamentaciones y regulaciones específicas para hacer liberado al ambiente, ¿no? Y comercializado antes.
Y la ecotoxicología, ¿no? Si bien toma en cuenta la toxicología ambiental, es una cooperación también con la ecología. Entre ambas disciplinas, acá me refiero a ecología y toxicología. Y es fundamental para poder determinar efectos negativos que ocurren en el ambiente, en los ecosistemas. Voy a hablar ahora más o menos de estos 3 puntos por arriba, sobre algunos problemas ambientales históricos, los relevantes en el Uruguay y algunos químicos que se utilizan en nuestro país. En 1950, la década del 50, ocurre en Europa y principalmente en Estados Unidos una alta mortalidad de aves. Sobre todo el ave, el Bald Eagle, ¿no? El águila real, esa que aparece en el escudo de Estados Unidos, y pelícanos, toda la costa del Pacífico, empiezan a morir. Empiezan a morir, las poblaciones empiezan a decaer y no se sabía bien qué era lo que sucedía. En los 60 se observa que hay esa mortalidad, ¿verdad? Aumentan, y lo que se ve es que las cáscaras de huevo eran muy finas, cuando empezaron a estudiar esas poblaciones en los nidos, y que la mortalidad se daba en el estadio de todavía embrión. Los embriones no llegaban a eclosionar porque se rompían y se morían, ¿no? Las aves no llegaban a nacer. En la misma época se empieza a ver que el DDT, ¿llegan a hablar del DDT? ¿No? Son muy jóvenes. Son muy jóvenes. El DDT es un insecticida en el espectro que ha sido muy utilizado, sobre todo en esas décadas del siglo pasado. Y lo que se vio que el DDT, ¿no? Afecta el metabolismo del calcio, o sea, es calcio, es un elemento, ¿verdad? Calcio, importantísimo para la cáscara de huevo, pero también para los huesos en humanos y en otros animales. Y se vio que afectaba el metabolismo y la asimilación de calcio. Y se... Entonces se demuestra que la mortandad se debía al DDT. Esto fue, digamos, el primer estudio que demuestra, ¿verdad?, cómo esos compuestos, esos insecticidas, afectaban a otras especies que no eran insectos. Porque eso, un insecticida se tira para matar insectos, pero estaban matando a estos organismos, estos vertebrados. Entonces, por primera vez, y es relativamente temprano, comparado con otras disciplinas, se comienza a cuestionar la liberación al medio de estos compuestos. Y eso dio un impulso muy grande para generar nuevas herramientas para determinar, por ejemplo, detectar en el ambiente, ¿no? Lo que hacemos acá, varios grupos de acá de investigación, sacar muestras en el campo, traerlas al laboratorio y poder medir, ¿verdad? Equipos para poder medir esos contaminantes. Y bueno, es el nacimiento, ¿no?, digamos, de lo que es la ecotoxicología. Ahora bien, si nos vamos a nuestro país, en Uruguay, ¿no?, acá estamos en Maldonado, toda esta zona, ¿verdad?, es muy rica, con suelos muy ricos, ¿verdad?, que está pues, en este proceso de utilización, pero también tenemos otros tipos de contaminaciones, como por ejemplo, ¿no?, en la parte más urbana, la bahía de Montevideo, por ejemplo, esta foto, esta es la desembocadura, acá está la ANCAP, la refinería ANCAP, y acá está el Pantanoso. Esto fue en el 2002, ya ahora, por ejemplo, se han reducido las emisiones de contaminantes en la bahía, pero también aparecen otros procesos, otras señales, como por ejemplo a veces mortandades masivas, ¿verdad?, tanto de peces como de otros organismos. Por ejemplo, no sé si han visto en las noticias que últimamente están apareciendo muchos cetáceos muertos en la costa, no sé si vieron, cachalotes,
ballenas. Y uno de los procesos más importantes en ambientes agrarios es la eutrofización, como bueno, ya lo comentó Mariana, y esa producción de algas, ¿no? Que es un enriquecimiento, ¿verdad?, por nutrientes excesivos, sobre todo por la liberación de fertilizantes, que generan este aumento de algas, no penetra la luz, hay anoxia, se generan malos olores, ¿no? Y las cianobacterias, que son tóxicas para la salud de muchos organismos, incluido el ser humano, ¿no? Esto es el Parque Rodó clásico con el color verde. Ahora bien, en esta agriculturización se está tirando muchísimos nutrientes en la tierra para generar una mayor productividad, pero también se utilizan muchos pesticidas, ¿no? Que no solo van a estar protegiendo, por ejemplo, insecticidas a estas plantas, sino que están siendo liberados a todo el entorno y a la gente que está trabajando en esos ambientes. En ambientes tanto agrarios como urbanos, es bueno tener unos sistemas de biomonitoreo. ¿En qué consiste el sistema de biomonitoreo? Es en poder predecir, ¿no?, con, por ejemplo, especies nativas, como los peces, o algas, o abejas, ¿no?, los efectos o la exposición que hay en ese lugar a ciertos compuestos. A modo de esquematizando, ¿no?, insecticidas, ¿verdad? Como dice la palabra, matan insectos, matan agentes polinizadores, ¿no? Por ejemplo, las abejas, ¿verdad? Pero no solo las abejas que producen la miel, sino en un ambiente agrario es muy importante la polinización de muchas plantas, ¿no? Sobre todo muchas frutas que dependen de agentes polinizadores del ambiente, si no, no va a haber frutas. Entonces, no solo van a estar actuando y afectando al empleado, al obrero que está trabajando ahí con esos insecticidas, sino indirectamente en detrimento de la producción, va a haber menos alimento. O sea, también es un efecto negativo, pero por la vía de la reducción de alimento. Y más que nada, por ejemplo, en las abejas, que se los puede, como están siempre asociadas con el ser humano desde hace muchos años, uno puede utilizar las abejas como biomonitoreo en esos ambientes. Lo mismo los herbicidas, ¿no? Herbicidas matan hierbas. Al matar las hierbas, por ejemplo, van a haber menos flores, ¿no? Va a haber menos alimento para el pecoreo. ¿Saben lo que es el pecoreo? No. El pecoreo es el alimento, es cuando la abeja sale de las colmenas y va a alimentarse, ¿no? Si uno está rociando con herbicidas, no sé si han visto, por ejemplo, en las veredas, agregados municipales que van rociando de repente en las baldosas, donde hay pastitos, ¿verdad? Y se va tirando herbicidas que matan todo, las hierbas. Pero bueno, en el campo se utilizan mucho, y eso también, utilizando las abejas como biomonitores, uno puede saber si en el ambiente, ¿verdad?, si se están muriendo por falta de alimento. Bueno, ¿por qué es? Quizás es porque se está rociando con estos herbicidas y no hay alimento. O sea, indirectamente la toxicidad mata a todas las plantas, pero a su vez también afecta a los animales y a su vez afecta al hombre. Bueno, dentro de los insecticidas tenemos organofosforados y carbámicos. Esos actúan sobre el sistema nervioso de los animales, también afectan al hombre. Y, por ejemplo, utilizando las abejas como biomonitores, estos insecticidas lo que generan es una desorientación de las abejas. Un productor que tenga abejas, por ejemplo, y ve que no le están volviendo, salen a pecorear, salen a alimentarse y no vuelven, es posible que sea porque acaban de rociar, por ejemplo, con esos organofosforados o carbámicos en la zona. Piretroides son otros
insecticidas, algunos son de origen natural, ¿no? Grupo de Martina que trabajan con esos compuestos, actúan sobre el sistema nervioso también de animales y también generan una desorientación y muerte en abejas, ¿no? O también están los organoclorados, como el endosulfano, por ejemplo, que recientemente se prohibió en el Uruguay, no sé si fue el año pasado o el anterior. El benzodulidrea, esto es el menos nocivo, se llama el gaucho 600, es muy utilizado en el Uruguay y afecta el crecimiento más que nada. Y bueno, uno puede saber de todos esos insecticidas, ¿verdad? Cómo afectan, por ejemplo, a las abejas utilizándolas como biomonitores. Todos estos insecticidas también tienen efectos en los seres humanos. Todos. Mayor o menor concentración, pero todos llegan a afectar. Luego tenemos la atracina. ¿Llegaron a hablar de la atracina? No. Es un herbicida que se utiliza mucho, inhibe el crecimiento de los vegetales y se utiliza en cultivos de transgénicos, por ejemplo la soja, ¿no? La soja que se cultiva en Uruguay es transgénica. ¿Saben para qué es transgénica? No. ¿Qué idea tienen lo que es un organismo transgénico? O sea, es, digamos, alterado, ¿no? Genéticamente, Sí. para que tenga mayor rendimiento. Para que tenga mayor rendimiento. ¿Y cómo es? Que hay transgen, que le metieron un gen, le insertaron un gen en el genoma, ¿no? ¿Para qué? Para resistir al herbicida. ¿Verdad? Un gen de origen procarionte de una bacteria se inserta en la soja y la soja es resistente al herbicida. Entonces un productor rocía masivamente con un herbicida que mata todo menos la soja. Entonces uno vierte un montón de alimentos, un montón de nutrientes que pueden producir una eutrofización, tira por ejemplo herbicidas y se utiliza también muchísimos insecticidas. ¿Y qué pasa? Solo crece y en una producción, un rendimiento enorme, soja, ¿no? Bueno, aquí atracina es un problema ambiental muy grave por la agriculturización y por lo que es el cultivo de soja, la escala que ya está teniendo de más de 1 millón de hectáreas plantadas, y se conocen los efectos nocivos, sobre todo en vertebrados, y desde el 2005 es prohibido en Europa, ¿no? Se sabe que la atracina, por ejemplo, actúa afectando lo que es la reproducción en peces y en anfibios. Y esto fue en el 2010 cuando apareció niveles de herbicida, por ejemplo, en la cuenca de Santa Lucía, niveles muy altos, ¿verdad? De 1 microgramo, esto es microgramo por litro, cuando el máximo tolerable son 3 microgramos por litro según la Organización Mundial de la Salud. O sea, estamos llegando al límite máximo, pero eso significa que ya es muy tóxico, ¿verdad? El agua. Estamos en un nivel ya que hay un montón. Por eso, como dijo Mariana, la OCE está gastando millones de pesos en usando carbón activado para remover esos compuestos, que es la única manera de removerlos del agua para esterilizarlo, ¿no? Bueno, sí. Otro herbicida también muy utilizado en Uruguay es el glifosato, ¿no? Este es el nombre químico técnico. También actúa sobre el crecimiento de los vegetales y se utiliza también para cultivos transgénicos, ¿verdad? Son herbicidas y matan todo menos la planta que está transgénica, como maíz, sorgo, alfalfa, algodón y soja. Se degradan estos compuestos, por ejemplo el AMPA, que es también bastante activo y bastante nocivo, y en el Uruguay se comercializa bajo esta formulación que es el Roundup y que viene con otros compuestos, no solo es el glifosato, sino que viene con otros compuestos que también tienen efectos adversos. Es interesante, por ejemplo, este caso que fue en el 2012 en Argentina, en Córdoba,
en un pueblo que estaba rodeado de un uso de productores que usaban indiscriminadamente glifosato y bueno, las malformaciones en niños y la cantidad de la mortalidad en bebés recién nacidos como casos de cáncer fueron aumentando y se correlacionó con el glifosato. En esa época, profesor Andrés Carrasco, que fue el director de CONICET, que es una entidad, digamos, que financia proyectos de investigación en Argentina, ¿no? Fue profesor de la Universidad de Buenos Aires y yo tuve el gusto de tener un curso, él vino a dar un curso acá en Uruguay hace unos años atrás. Él trabaja en embriología y detectó que el glifosato, este compuesto, afectaba a los embriones de ratas y anfibios. En realidad no reinventó la rueda, eso ya se sabía, ¿verdad? Pero no se había publicado y a las concentraciones que se encontraban en el ambiente del glifosato, él demostró que afectaba, que generaba malformaciones en los embriones. Este señor fue muy perseguido en Argentina en los últimos años, falleció hace relativamente poco, hace pocas semanas, y hasta ahora cuando se desclasificaron archivos del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, de Wikileaks, no sé si dijeron hablar, Snowden, que desclasificó un montón de archivos. Se supo, por ejemplo, que la embajada de Estados Unidos en Argentina estuvo investigándolo a él, ¿no? Porque, bueno, estaba en contra de lo que es un pulpo muy grande como es la Monsanto, que es la que te vende las semillas transgénicas y te venden también los herbicidas, ¿no? Y bueno, una frase muy importante de él fue que no existía razón de Estado ni intereses económicos de corporaciones que justifican el silencio cuando se trata de la salud pública. Eso creo que es un compromiso que tenemos que tener todos los que estamos asociados de alguna manera en nuestros estudios con procesos que puedan estar afectando la salud humana, pero no solo la salud humana, salud pública, sino la salud del ecosistema en sí, porque nosotros somos parte del ecosistema, no estamos entre Dios y la tierra, no estamos entre medio, somos parte del ecosistema y eso tiene que quedar claro. Bueno, para avanzar un poco más rápido y para ver efectos en el ambiente de estos contaminantes, hay efectos, por ejemplo, indirectos, ¿no? Imagínense un compuesto que genera una disminución en la población de presas, es decir, de roedores. Se tira un compuesto que mata roedores. ¿Qué va a pasar con los predadores? Con los animales que comen esos roedores. Si uno tira un compuesto que mata a los roedores, el predador no va a tener alimento. Entonces también afecta negativamente al predador, indirectamente por una reducción de alimentos, un efecto negativo. Lo mismo también si hay un compuesto que afecta a la población de los predadores, ¿no? Eso hace que crezcan muchísimo las presas. Por ejemplo, hay una hipótesis de que las poblaciones de pirañas en el río Uruguay crecieron muchísimo debido a la reducción drástica de yacaré. El yacaré comía pirañas, no hay pirañas. No el caso por pesticidas, eso es otro caso, pero en el caso de pesticidas que afecten la reducción de predadores, van a haber más presas, es un efecto positivo en esta población, ¿no? Ahora, por ejemplo, al revés, si esto es una ave de rapiña, van a haber muchísimos roedores. O si una población es más sensible que otra a un pesticida, va a reducir su tamaño y eso va a generar un aumento muy grande de un competidor, por ejemplo. Bueno, en los laboratorios, y acá estamos montando laboratorios que esperamos poder contar con buenos equipos, ya tenemos
bastante buenos equipos, no sé si después van a hacer una guía, van a un paseo, ¿verdad? Guiado en los laboratorios. Existen en los laboratorios equipos para ver cuánto hay en el ambiente, sacar una muestra de sedimento, de agua y ver cuánto hay. Este, por ejemplo, es uno que se llama cromatografía, ¿verdad? Este es un aparato y que te permite determinar si la muestra tiene o no el compuesto que uno quiere investigar. También se puede hacer una detección indirecta, por ejemplo, tomando organismos del ambiente, por ejemplo, peces de los tajamares, de los arroyos, y ver, por ejemplo, procesos de feminización, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en esta imagen, acá se ve el proceso de feminización. Esto es un testículo, estos son espermatocitos. Espermatocitos son las células que luego van a generar espermatozoides, ¿no? Sin embargo, estos organismos, en este caso, estaban expuestos en ríos donde se tiraban compuestos que actúan feminizando a los animales. Entonces los animales tienen una atrofia testicular, ¿no? Sobre todo en este caso los machos, y en los testículos aparecen estas células grandes que son los ovocitos, que es lo que van a dar lugar a óvulos. O sea, esos compuestos químicos se tiran al ambiente, actúan como hormonas femeninas y feminizan a los machos, sobre todo anfibios y peces. Pero anfibios y peces son vertebrados, y nosotros somos vertebrados. Y las personas que están trabajando en esos ambientes están expuestas también a esos compuestos. Y en Europa, por ejemplo, en las últimas décadas, se vio una reducción, por ejemplo, en la cantidad de espermatozoides en los hombres, y se lo atribuyó a estrés y a la exposición a compuestos químicos que feminizan. En el Uruguay, por ejemplo, en ambientes agrarios se está trabajando este doctor Wilmer Martínez. El IPSE es el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, yo no sé si lo conocen, ese instituto está en Avenida Italia, Montevideo. Hay un laboratorio de epigenética e inestabilidad genómica que está trabajando con poblaciones de familias que viven en ambientes que están muy expuestos a pesticidas, y lo que hacen es este ensayo, el ensayo Cometa, que te mide la genotoxicidad o la mutagenicidad. Se sacan una muestra de sangre muy pequeñita a las personas, tanto niños como adultos, y lo que se ve, esto por ejemplo son las células, estos son los núcleos de la célula, y es una técnica que se llama Cometa porque al correr por un proceso que se llama electroforesis, migra el ADN, esto está teñido el ADN con fluorescencia, y esta cometa, si aparece esta cometa, significa que hubo un daño genómico y que la persona está expuesta a un compuesto que está generando un estrés que, si bien el hombre está luchando contra ese estrés, puede llegar a ser un nivel muy grande y no lo puede reparar y que se genere, por ejemplo, un tumor. Y bueno, ya terminando, ¿verdad? Es bueno saber que tanto insecticidas que matan insectos, acaricidas que matan ácaros, herbicidas que matan plantas, fungicidas que matan hongos, caracolicidas, matan caracoles, etc. Matan seres vivos y nosotros somos seres vivos, ¿verdad? Y esos pesticidas, ¿verdad?, generan un riesgo muy grande para la salud en el hombre también. Sobre todo estos compuestos que generan efectos cambios a nivel de hormonales, por ejemplo, en concentraciones muy bajas, que no nos matan, pero sí nos afectan a nuestra salud. Bueno, muchas gracias.